Bienvenido a Spanish Immersion. En esta serie, vas a aprender español de una forma natural, escuchando y comprendiendo el idioma en contexto real. En este video, no necesitas traducir palabra por palabra. En lugar de eso, intenta escuchar con atención y entender la idea general. Puedes usar las imágenes como apoyo para comprender mejor el significado. Si es necesario, puedes pausar el video o verlo más de una vez. También recuerda repetir algunas frases en voz alta para practicar tu pronunciación. Este método te ayudará a mejorar tu comprensión auditiva, ampliar tu vocabulario y sentirte más cómodo con el español. Hoy vamos a hablar de un ingrediente fundamental en América Latina, el maíz. Y es que el maíz no es solo un alimento. Es historia, cultura, tradición y vida latinoamericana. Desde hace miles de años, el maíz ha sido la base de la alimentación en muchas regiones del continente americano. Y hoy en día, sigue siendo un ingrediente esencial en millones de hogares. En este video, vas a descubrir el origen del maíz, su importancia en las civilizaciones antiguas, su papel en la cultura latinoamericana, y algunos de los platos más tradicionales hechos con maíz. Relájate, escucha y disfruta del proceso. Aprender un idioma también puede ser una experiencia cultural. Comencemos. Origen del maíz. El maíz tiene su origen en la región de Mesoamérica, especialmente en lo que hoy es el sur de México. Hace más de 7000 años, los pueblos indígenas de esta región comenzaron a cultivar una planta silvestre llamada teocintle. Con el tiempo, a través de un proceso de selección y cultivo, esta planta evolucionó hasta convertirse en el maíz que conocemos hoy en día. Desde Mesoamérica, el maíz se expandió gradualmente hacia otras regiones del continente, como América Central, los Andes y partes de América del Norte. Civilizaciones como los mayas y los aztecas en Mesoamérica, y más tarde los incas en los Andes, consideraban el maíz un alimento fundamental. Para muchas de estas culturas, el maíz no era solo un alimento. Era parte de su identidad, su economía y su vida cotidiana. En muchos mitos y leyendas indígenas, se decía que el maíz era una conexión entre los dioses y los humanos. Esto muestra la profunda importancia del maíz en la vida de las culturas originarias de América. El maíz en las civilizaciones antiguas. En las civilizaciones precolombinas, el maíz era la base de la alimentación. Se cultivaba en grandes cantidades y se utilizaba en casi todas las comidas. Los agricultores desarrollaron técnicas avanzadas para cultivarlo, incluso en terrenos difíciles. El maíz también tenía un valor espiritual. Se utilizaba en rituales, ceremonias y celebraciones importantes. Además, era un símbolo de vida, fertilidad y abundancia. En muchas comunidades indígenas actuales, el maíz sigue teniendo un papel central en la vida diaria. El maíz en la América Latina actual. Hoy en día, el maíz sigue siendo parte de la vida diaria en América Latina. Está presente en muchas comidas y en muchos momentos del día. Lo puedes encontrar en el desayuno, en el almuerzo o en la cena latina. También en la calle, en mercados y en festivales. El maíz se consume de muchas formas. Puede ser harina de maíz. Puede ser maíz cocido. También se usa en bebidas tradicionales. En algunos lugares, se come como snack. En otros, es la base de platos completos. Cada país latinoamericano tiene su propia manera de prepararlo. Y dentro de ellos, cada región y familia tiene su propia receta. Algunas de ellas son muy antiguas, otras algo más modernas. Pero todas tienen algo en común, el maíz en la mesa. El maíz es fácil de conseguir. Es económico, nutritivo y muy versátil. Se puede usar tanto en recetas simples como en platos más elaborados. Por eso, este cereal sigue siendo tan importante. No solo como alimento, sino como parte de la cultura y la identidad de millones de latinos.
Platos típicos con maíz. En América Latina, el maíz no es solo un ingrediente, sino la base de una enorme variedad de platos tradicionales. Estos platillos varían según el país, la región e incluso entre las familias. Desde tiempos antiguos, cada cultura latina ha desarrollado sus propias formas de preparar el maíz, utilizando técnicas milenarias que han pasado de generación en generación. El resultado es espectacular. Una gastronomía rica, diversa y profundamente conectada con la historia del continente. En la región de los Andes, por ejemplo, existe una gran diversidad de tipos de maíz. Algunos tienen granos grandes y blancos, como el choclo, mientras otros son más pequeños, duros o incluso de colores intensos como el morado o el rojo. Estos maíces no solo se diferencian por su apariencia, sino también por su sabor, textura y uso en la cocina. El maíz andino se utiliza en sopas, guisos, bebidas tradicionales y como acompañamiento en muchos platos típicos. Esto demuestra su versatilidad y su importancia en la alimentación diaria. Al norte de Sudamérica, el maíz es el ingrediente principal de las arepas, un alimento muy popular que forma parte de la vida cotidiana. Las arepas se preparan con harina de maíz y pueden ser asadas, fritas o al horno. Se rellenan con una gran variedad de ingredientes, como queso, carne, pollo, aguacate o incluso productos del mar. En Venezuela también encontramos las cachapas, y en Colombia y Ecuador las arepas de choclo. Ambas se hacen con maíz fresco molido. Tienen una textura suave y un sabor ligeramente dulce. Suelen servirse con queso blanco fresco. En otras regiones, como en el Cono Sur y parte de los Andes, encontramos preparaciones como las humitas. Las humitas se hacen con una mezcla de maíz molido, que puede llevar queso, cebolla o especias, y se envuelven en hojas de maíz antes de cocinarse al vapor. Este plato tiene una textura suave y un sabor delicado, y es muy común en países como Chile, Argentina, Perú y Ecuador. Cada lugar tiene su propia versión, lo que refleja la diversidad cultural de la región. Otro ejemplo muy extendido en América Latina son los tamales. Aunque muchas personas los asocian principalmente con México, los tamales existen en muchos países, con diferentes nombres, tamaños e ingredientes. Además, el maíz también se utiliza para hacer empanadas, especialmente en regiones donde se usa la masa de maíz en lugar de harina de trigo. Las empanadas pueden ser fritas o al horno, y se rellenan con carne, queso o diferentes guisos. Son un ejemplo más de cómo el maíz se adapta a diferentes técnicas y estilos de cocina. En todos estos platos, el maíz cambia de forma, de textura y de sabor, pero siempre mantiene su papel central. Puede ser suave o crujiente, dulce o salado, simple o elaborado. A través de estas preparaciones, el maíz conecta a las personas con su cultura, su historia y sus tradiciones. El maíz sigue siendo, hasta hoy, uno de los ingredientes más importantes de América Latina. Conclusión. El maíz es mucho más que un ingrediente en América Latina. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo forma parte de la historia, de la cultura y de la vida diaria de millones de personas. Desde las antiguas civilizaciones de Mesoamérica hasta las cocinas actuales, el maíz ha sido un elemento fundamental que ha acompañado a las comunidades durante miles de años. Así hemos llegado al final de este video. Esperamos te haya gustado. Nuestra idea es crear este tipo de contenido para que puedas aprender español de una manera natural y entretenida. A través de las imágenes, las historias y el contexto, puedes comprender el idioma sin necesidad de traducir cada palabra. Poco a poco, empiezas a reconocer sonidos, estructuras y vocabulario de forma intuitiva, como ocurre en la vida real. Gracias por acompañarnos en esta edición de Spanish Immersion. Si te gustó este video, te invitamos a darle me gusta y compartirlo con otras personas que quieran aprender español de una forma diferente y entretenida. Hasta la próxima.